Bueno, estoy aquí todavía dándole vueltas a la cabeza, viendo todas estas propiedades particulares que son buenísimas, tan cerradas de muro. Aquí no se aprecia mucho, se apreciaría más en la parte de arriba, pero bueno, ya no voy a subir otra vez. Pero bueno, se ve bien. Que están cerradas, perfectamente delimitadas, cada parcela tendrá su dueño. Y es un terreno buenísimo porque es prácticamente plano, tiene muy poca pendiente, roca inexistente, o sea que es... Y el único problema que tiene es el abandono. El abandono y que esto se podría revalorizar, pero muchísimo, muchísimo. Están en otras comunidades, en otros lugares, no de por aquí, de hecho en el Morrazo, bueno, en muchas zonas de Galicia que se están haciendo precisamente para luchar contra este tipo de abandono. Se están creando las SOFOR, que son sociedades de fomento forestal, que más o menos consiste en que todos los propietarios de todo ese tipo de propiedades se agrupan y hacen una gestión comunal, una cosa muy parecida a la comunidad de montes, que la gestiona una empresa. A la empresa lo único que hay que cederle es el derecho de uso, pero que los propietarios no pierden ni su propiedad ni sus beneficios. Al contrario, está demostrado, y sí lo están diciendo, de que se incrementa 5 veces más su valor. Ahora mismo prácticamente es nulo, porque ya lo veis, está todo que da pena. Y al cabo de unos años, después de hacer una buena gestión, se revaloriza y los rendimientos para su propietario se estiman en 5 veces más. Por poner un ejemplo, lo que decía yo, oye, que una de esas tomadas que den por la venta de la madera que hay ahora mismo 500 euros, pues se les revalorizaría en 5 veces más, serían 2.500. Más o menos. Quiero decir que en vez de tenerlas así en abandono, pues sí se podría intentar hablar con todos los propietarios, hacer un coto redondo, una sociedad forestal de este tipo. La gestionaría una gestora. A nosotros a los propietarios no les sacaría ningún tipo de problema, al contrario, les daría beneficio. Y a su vez, pues beneficios para todos, que en el caso de que venga un incendio, pues no sería tan devastador. Y poco a poco, de esta manera, se podría ir luchando, oye, pues de tener unos montes mucho más cuidados.